de cada 100 personas que necesitan un trasplante, en el mundo la van a recibir menos de un 10%. Y sin embargo, esa proporción en España es de cada 100 personas que necesitan un trasplante, al final lo reciben alrededor de un 95%. Muy buenas, muchas gracias de nuevo a todos por venir, por acompañarnos en un episodio más de Senpai Lab. Hablamos con referentes, personas excepcionales. Os invitamos a que nos sigáis. Esto es un proyecto independiente. Intentamos aportaros las opiniones sobre temas muy concretos que aportan a la sociedad y también sobre la intrahistoria. Entonces os invitamos a que nos sigáis en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify, etcétera, etcétera. Hoy contamos con una persona que solamente la presentación ya es larga, lo acabamos de estar comentando detrás de la cámara. Entonces voy a leer algunas de estas cositas y voy a terminar con la forma en la que él me dijo que por favor le presentase. Es Premio Príncipe de Asturias, de la Cooperación. Doctor honoris causa 4 veces. Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Medalla de las Cortes Generales. También el hombre que ha salvado 100.000 vidas. Pero por encima de todo es el fundador y el director durante más de 2 décadas de la Organización Nacional de Trasplantes. Es el doctor Rafael Matesanz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Gracias a ti. Solemos empezar con preguntas abiertas para nuestra audiencia. En este caso, doctor, ¿qué es un trasplante? Bueno, la medicina, lo fundamental es no enfermar, es prevenir. La medicina preventiva es muy importante, evita muchas muertes y, bueno, pues da mucha vida y mucha calidad de vida. Pero a veces no se puede prevenir, entonces para eso están los clínicos, los médicos clínicos, que tienen pues sus medicinas intentan evitar curar esa enfermedad. Si eso falla, pues viene el cirujano, y el cirujano es mucho más expeditivo, extirpa el órgano enfermo, pero a veces el extirpar ese órgano enfermo es incompatible con la vida, y entonces la única solución es cambiar la pieza. Ese órgano extirpado por el cirujano, pues hay que sustituirlo por otro que puede ser de una persona que ya ha fallecido, que puede ser de una persona viva, en el caso de que tengamos dos, el caso de los riñones, por ejemplo, un fragmento del hígado, o que puede ser ya pues procedente de un animal, que es lo que se está en estos momentos experimentando con el nombre de xenotrasplantes. Bueno, eso es un trasplante. O sea, un trasplante es reemplazar un órgano enfermo por otro procedente de otro ser vivo, con el fin de que ejerza la función que ese órgano enfermo ejercía antes. ¿Cuáles son las principales dificultades digamos, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Porque al final, intuitivamente, es de un donante que tiene que ser compatible, etcétera, etcétera. Pero ¿hay algunas dificultades o algún...? Hay una que es fundamental, y es que el organismo al que le han trasplantado pues cualquier órgano o tejido, lo percibe como no suyo. Es decir, bueno, me han puesto algo que no es mío. Y como me han puesto algo que no es mío, pues el cuerpo humano tiene una serie de defensas que están en las células tanto de la sangre como de los tejidos, que tienden a eliminar eso que le han colocado. Las primeras pruebas, de hecho, se hicieron con trasplantes de piel entre ratas, y se vio que efectivamente cuando se colocaba un fragmento de piel de una rata a otra, pues se eliminaba inmediatamente. Bueno, este es el fenómeno del rechazo, y es la espada de Damocles que tiene todo trasplante. Se da sistemáticamente en todos los trasplantes, salvo una circunstancia, que es cuando donante y receptor son gemelos univitelinos, son totalmente idénticos, y entonces pues el receptor no lo percibe como ajeno, sino que realmente lo percibe como suyo. De hecho, los primeros trasplantes de riñón que funcionaron fueron porque se hicieron entre hermanos univitelinos. Pero quitando esa situación, el gran problema de los trasplantes, uno de los grandes problemas de los trasplantes es la no compatibilidad, el hecho de que el organismo tiende a rechazar el trasplante.
Y el otro gran problema de los trasplantes es la desproporción oferta y demanda. Es decir, se podrían salvar muchas más vidas, se podrían trasplantar muchas más personas si dispusiéramos de los órganos y tejidos suficientes, pero eso desgraciadamente no es así. O sea que realmente los dos peros de los trasplantes son esos: desproporción oferta y demanda y tendencia a rechazar el órgano o el tejido trasplantado. ¿Qué soluciones? ¿Dónde está como se dice, el state of the art o el cutting edge? ¿Dónde estamos respecto a esos dos problemas ahora mismo? Bueno, en el caso del rechazo, la primera medida eficaz que se hizo fue el encontrar una persona idéntica al receptor, lo que decíamos antes de trasplantar un riñón de un gemelo univetelino al otro. Eso se hizo por primera vez en el año 1955, fue el primer trasplante de riñón funcionante en un hospital de Boston. Pero claro, eso tiene un recorrido muy limitado. Entonces lo que se hizo fue buscar parejas de gemelos univitelinos donante receptor, uno de los cuales tuviera una enfermedad renal y el otro le quisiera donar el riñón. Y se encontraron en distintos lugares del mundo, que fueron allá a Boston, y se trasplantaron. Y de hecho, ahí consta que el mayor récord de supervivencia de una persona trasplantada corresponde a las hermanas Nightingale, que venían de Canadá y que estaban vivas y perfecto estado, tanto la donante como la receptora, creo que eran 60 años después, ¿no? Wow. O sea que verdaderamente le proporcionó, le dio la vida, ¿no? Eso no tiene absolutamente ninguna duda. A partir de ahí, claro, el asunto era encontrar medicamentos que combatieran ese rechazo, o que mejor que lo previnieran, más que combatieran. Y esto ha sido una carrera que sigue hoy día. Los primeros medicamentos, la azatioprina, algunas medidas como irradiar al receptor. Todo esto fueron evolucionando, marcó un antes y un después en los 80 un medicamento que es la ciclosporina, y posteriormente han ido desarrollándose más inmunosupresores. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos 10-20 años, el tema está un poco estancado, porque más que descubrirse medicamentos nuevos que mejoren el pronóstico, lo que se está trabajando es en combinar los medicamentos de los que ya disponemos para encontrar una mayor supervivencia. Pero desde luego no hemos dado con la piedra filosofal todavía que nos permita decir, hemos combatido, hemos prevenido al 100% el rechazo. El rechazo es algo que acompaña en estos momentos a todos los trasplantes. Y en el tema de la disponibilidad, ahí es donde realmente España tiene un ejemplo que ofrecer a todo el mundo, porque algunos datos. En estos momentos se calcula, según cálculos de las estimaciones de la OMS, que yo no sé si son muy exactas o no, pero que se podrían trasplantar al cabo del año unos 2 millones de personas en todo el mundo, si dispusiéramos de los suficientes órganos como para órganos, hospitales, cirujanos, etcétera, etcétera, para llevarlos a cabo. En el Registro Internacional de Donación y Trasplante, que desarrolla la Organización Nacional de Trasplantes Española por delegación de la OMS, las últimas cifras para el año 23, que es el último año en el que tenemos cifras completas, son alrededor de 180.000 trasplantes. Es decir, de 180.000 a 2 millones. Estamos a un 10% de la capacidad teórica. Estamos a menos de un 10% en estos momentos. Es decir, que de cada 100 personas que necesitan un trasplante, en el mundo la van a recibir menos de un 10%. Y sin embargo, esa proporción en España es de cada 100 personas que necesitan un trasplante, al final lo reciben alrededor de un 95%. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Yo leí ayer una cifra, doctor, yo me estuve preparando un poquito esto, una cifra que no me parecía real. Leí, y usted lo podrá confirmar, que en España los donantes, los receptores de trasplante de hígado, el 94% lo consigue en menos de 4 días. No, en menos de 4 días no.
Menos de 4 días, eso es un dato que corresponde a las urgencias hepáticas. A las urgencias hepáticas, vale. Urgencias hepáticas, situación de urgencia hepática o de urgencia de cualquier otro órgano es una situación en la que el paciente o recibe el hígado en poco tiempo o, si no, lo más probable es que fallezca. Son habitualmente, pues, o bien intoxicaciones, por ejemplo, las setas producen una necrosis hepática aguda y necesita un trasplante, o determinados medicamentos, o un hígado recién trasplantado que se rechaza, o hepatitis fulminante. Todas estas situaciones llevan a una situación de urgencia, superurgencia, y eso sí, ahí sí que realmente las cifras en España son espectaculares, porque es que prácticamente todo el mundo que entra en esa situación, salvo que esté ya en una situación muy muy terminal, pues acaba trasplantándose. Siento por la inexactitud del dato que yo encontré, pero incluso aunque sea una persona que está en una necesidad inminente de un hígado, en España el 94% en 4 días lo tiene. Una persona que esté en un estado real de necesidad de vida o muerte, ¿no? Sí, y ya un trasplante estándar, pues la verdad es que la gran mayoría, el tiempo medio de espera no supera los 3 meses. Hay países en donde son años. Bueno, entraremos poquito a poco, pero las diferencias con el resto del mundo son espectaculares. Y bueno, entraremos poco a poco. El segundo segmento será más sobre cómo se ha afinado el sistema. Pero primero, unas nociones, si le parece, así como más sencillas. ¿Cuáles son los órganos, por dar un conocimiento a la audiencia, los órganos más, dentro de la dificultad, los más fáciles y más difíciles de trasplantar? Bueno, primero hay que decir que cuando se habla de trasplantes, nosotros lo dividimos en órganos, tejidos y médula, por decirlo así. Los órganos son aquellos que están unidos al resto del cuerpo por una arteria o por varias arterias y venas. Y básicamente los órganos son riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas. Esos son los órganos. El más, no diré fácil, sí, es el más fácil de trasplantar, por eso fue el primero que se trasplantó, y además es el de que hay más demanda, es el riñón. Okay. Y además es el que más se trasplanta por 2 razones. Primero, porque tenemos 2, y entonces cuando una persona, un donante, pues cuando fallece puede donar 2 riñones. Segundo, porque existe el trasplante de vivo, porque uno puede donar uno de sus riñones. Y por esos 2 motivos, realmente el número de trasplantes que se hacen al año en cualquier país es muy superior el riñón al siguiente órgano, que es el hígado, al siguiente, que es el pulmón, y al siguiente, que es el corazón. El más raro, por decirlo así, es el intestino. El intestino es el más delicado. Y entonces en España apenas se hacen, menos de 10 trasplantes anuales, incluso bastantes menos. Y además se suele hacer no aislado. Es casi siempre en niños, es muy raro el de adultos, pero se hace casi siempre en combinación con otros órganos, lo que se llaman los trasplantes multiviscerales o clusters, que ahí se pueden trasplantar hasta 7 órganos a la vez, que son hígado, intestino delgado, intestino grueso, páncreas y riñón. Entonces, claro, es un niño muy, muy pequeño, y entre todos estos se llama clúster porque todos estos órganos van como si fuera un racimo. Y entonces, pues los cirujanos se pueden estar hasta 16, 18 horas operando con microscopio, ¿no? O sea, es el trasplante más complicado, con mucha diferencia. Y bueno, en España no se hace más que en un hospital, que es el Hospital La Paz. Aquí al lado. Y la verdad es que los resultados son muy espectaculares, son francamente buenos. ¿Y por qué? Intuitivamente, yo en voz alta, a lo mejor es una tontería lo que digo, pero intuitivamente parecería como más difícil el trasplante de corazón, porque es algo en lo que parece como que no hay margen de error. El corazón, si no funciona, pues no funciona. No, parece instintivamente que debe ser así, pero no es así. ¿No es así? De hecho, el trasplante cardíaco, los cirujanos cardíacos consideran que no es más complicado un trasplante que una operación compleja de corazón. ¿No? Realmente está muy estandarizado, y el hecho de que se utilice la circulación extracorpórea, que le permite al cirujano operar sin... Vale. Bueno, ahora es verdad que es el todo nada, o sea, el corazón tiene la mala costumbre de tener que funcionar 24 horas al día, cosa que no ocurre con otros órganos. Claro. Es decir, un riñón tú le trasplantas y bueno, pues a veces pues tardan en empezar a andar, pero no pasa nada. Pero claro, si el corazón no va, pues tenemos un problema. ¿Sí? Otra pregunta que a mí se me ocurría según iba investigando sobre esto es, ¿quién opera?
¿Son cirujanos especializados en trasplantes? ¿Son para el riñón un nefrólogo? ¿Para el corazón un cardiólogo? ¿Quién opera? Esto es distinto en cada país. En general, en Europa y desde luego en España no hay cirujanos de trasplantes específicos. Es decir, el cirujano que trasplanta un hígado no es distinto del que, por ejemplo, quita una vesícula o hace una operación de cáncer. Es el mismo cirujano. Entonces, a partir de ahí, para cada órgano, sí es verdad que tiene clínicos y cirujanos especializados. Por ejemplo, en el caso del riñón, pues lo implanta un urólogo, y luego los cuidados pre y posoperatorios y la selección, el cuidado del donante y del receptor lo hace un nefrólogo. En el caso del corazón, pues es un cardiólogo y un cirujano cardíaco, y así sucesivamente. Okay. En cada órgano funciona de esa manera, pero como digo, en ninguna especialidad los médicos o los cirujanos se dedican únicamente al trasplante. Al trasplante. Porque no tendría sentido. O sea, realmente la amplitud del campo de acción de los clínicos y de los cirujanos es bastante superior. ¿Cuántos trasplantes se hacen en España al año o al día, o digamos por tener un poco una cifra? Bueno, en estos momentos la cifra de trasplantes son, el año pasado, si recuerdo bien, fueron 6.400 y pico, de los cuales, pues como digo, la gran mayoría son de pulmón, que llegan a cerca de los 4.000, luego vienen los del hígado, que son 1.000 y algo, y luego ya cantidades menores de corazón, pulmón y... Vale. O sea que el que más es el de riñón, como hemos dicho. De riñón, sí, en el riñón vamos en este momento alrededor de los 4.000. Que es su especialidad, además, usted es nefrólogo. Sí, y es el que más demanda hay en todo el mundo. O sea, la demanda, cuando hablamos de demanda de trasplantes en el mundo, la número uno es el riñón. Y además en crecimiento, por varios motivos. Primero, por el envejecimiento de la población. Segundo, por la diabetes y la hipertensión, que son realmente dos enfermedades muy prevalentes en todos los países, pero sobre todo los países desarrollados. Hace que la demanda de trasplante renal en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pues es creciente, realmente creciente y muy grande. ¿Por qué los españoles donamos tanto? Porque estamos mejor organizados que otros países. O sea, ¿usted cree que hay algún componente cultural? Bueno, yo llevo viviendo muchos años en Japón, casi 20 años. No lo sé. Tengo, y luego cada persona es diferente, todo es diferente, pero tengo a España en general por un país bastante... Siempre he dicho que es un país que se preocupa mucho de la gente que está mal, es un país bastante compasivo con el que está mal, y luego muchas veces es un país que tampoco perdona el éxito, ¿no? Generalizando y entendiendo que hay no sé si hay un carácter de país o no. ¿Usted cree que hay algo de eso, de sensibilidad especial, o es simplemente una organización excelente? No lo hay, además hay datos para demostrar que no lo hay. Y además es bueno entender que no lo hay, porque, vamos a ver, cuando yo empecé con la Organización Nacional de Trasplantes, que fue en el año 1989, la situación en España en relación a donación y trasplante era bastante desastrosa, por no decir que era un desastre total. Porque, pues España había llegado, pues como casi a todo, tarde a los trasplantes. Nos llevaban los países, por supuesto Estados Unidos, pero también los países europeos de alrededor, Francia, Inglaterra, Alemania, nos llevaban bastante terreno. Y entonces España, en materia de donaciones, se hacían trasplantes de riñón, se habían empezado a hacer de corazón y de hígado en los años 80, pero el número de donaciones estaba en la parte media-baja de Europa, a bastante distancia de los países vecinos. Y además ocurrió una cosa, los trasplantes son el resultado del trabajo conjunto de mucha gente de un hospital. Entonces, en el año 87 hubo un conflicto sanitario, una huelga de muchos meses en todos los hospitales españoles, y eso provocó una caída de un 20% del número de trasplantes de riñón que se hicieron, una caída muy importante. Entonces, pues a partir de ahí eso no remontó. En los siguientes años, en el 87, en el 88, aquello no remontaba. ¿Qué ocurrió? Pues que los
los que más perjudicados se veían por esa falta de trasplante relativa eran los enfermos renales, los enfermos que estaban en diálisis, que estaban aguardando y que veían que aquello no remontaba de ninguna manera. Se empezaron a manifestar en Madrid, sobre todo, porque Madrid era donde realmente más se sufría esta falta de donantes por una razón, porque no solamente es que había menos donantes en general, sino que además empezaron a abrir hospitales fuera de Madrid, con lo cual los pocos riñones que había, pues también había que repartirlos, con lo cual el enfermo renal de Madrid se veía pues muy, muy dañado por todo esto. Hubo una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de donantes, en fin, la prensa pues era inmisericorde con el desastre que era aquello. Y la verdad es que la ONT, entonces la sanidad entonces estaba pues, se habían empezado a transferir, pero estaba todavía muy centralizada en España. Y claro, todos los tiros apuntaban hacia el Ministerio de Sanidad. Es decir, bueno, para esto, ¿por qué no funciona? Y entonces el Ministerio de Sanidad no tenía ni la menor idea de qué había que hacer. Entonces lo que hicieron es que se había producido en el año 10 años antes la ley de trasplantes y después hubo un decreto que desarrollaba la ley de trasplantes y allí a alguien se le ocurrió, dice, se crea la Organización Nacional de Trasplantes, pero se crea la Organización Nacional de Trasplantes y luego aquello no se desarrolló, o sea, se dio toda una década del 80 al 89 sin que nadie hiciera absolutamente nada. Y además lo que había escrito en el Boletín Oficial del Estado era una cosa pues muy, muy copia de lo que había en Francia. Francia es un país muy centralizado. Bueno, ya aquello era totalmente centralizado. Y claro, ya 10 años después pues había habido de todo. En los años 80 había pues cambio de partido en el gobierno, hasta un golpe de Estado, en fin, había habido de todo durante esos 9 años, pero ya el país había empezado a descentralizar y era incompatible con lo que ponía ahí. Pero bueno, aquello les sirvió al entonces, como dijeron, bueno, pues vamos a desenterrar esto. Habían decidido pues acondicionar un pabellón dentro del Instituto Carlos III. Habían puesto un letrero muy bonito que ponía Organización Nacional de Trasplantes. Por supuesto, dentro no había absolutamente nada. Y dijeron, pues vamos a ver. Entonces, bueno, lo que ocurrió en ese momento fue que nadie en el entorno del ministerio, nadie realmente con el suficiente peso político quería encargarse de semejante marrón. Vamos, aquello era... Nadie quería... Ni el ministerio sabía qué demonios hacer, ni había ninguna idea de qué había que hacer. Con lo cual, pues sucedió que entonces el director del INSALUD, que era el organismo gestor que había entonces de Madrid, pues había hecho la residencia en nefrología conmigo en la Fundación Jiménez Díaz, me conocía, y yo estaba en mi hospital y me dijo, oye, mira, que hay que hacer esto, y bueno, había organizado cosas dentro de mi especialidad. Había organizado como nefrólogo pues la diálisis en casa, que es una cosa que hacía muy poca gente, pero que nosotros habíamos entrenado a muchos enfermos para que le dializase la mujer o el marido o los hijos. Bueno, aquello funcionaba. Había organizado también una revista para la especialidad, en fin, yo organizaba cosas. Entonces él me dijo, mira, como tú organizas cosas, a ver si organizas. Eso te iba a decir yo, que a esa persona que dice usted del INSALUD, ¿qué le pasaría por la cabeza para decir, ¿y a quién está lo suficientemente loco para meterle este marrón? Y dijo, hostia, Rafael, oye, ¿cómo andas? ¿En qué andas? Pues así fue. Pues así fue, efectivamente. Él de esa manera y usted también diciendo que sí, entiendo, ¿no? Sí, bueno, entonces, la verdad es que a mí cuando me lo dijeron, pues por supuesto que el asunto es... pero vamos a ver, Paco, ¿y eso qué es? Eso de la Organización Nacional de Trasplantes, ¿eso qué es? Y dice, pues es lo que tú digas que sea, dice, porque realmente no hay nada. El cartel bonito que decía usted. El cartel bonito, y entonces, claro, ahí había una cosa, yo no me dedicaba a los trasplantes, yo lo que me dedicaba era a la diálisis. Uh-huh. Y entonces, claro, dedicarse a la diálisis era muy duro porque
veías a los enfermos. Además, la diálisis en casa suponía conocer a los familiares de los enfermos, entrar en su casa, ir a colocarles el riñón en su domicilio, y eso suponía meterse dentro de la vida de esas personas. Y la verdad es que era muy duro ver cómo esas personas estaban años y años y años y no se trasplantaban. Nosotros en mi hospital, que era el Ramón y Cajal de Madrid, pues sí hacíamos trasplantes, pero hacíamos unos 40 al año, que era bastante para entonces, pero en total, pues la verdad es que aquello era una gota en el agua, ¿no? O sea, los enfermos se tiraban años y años y años sin trasplantarse y muchos morían en diálisis y tal. Y claro, pues yo nunca había participado en nada de la administración, pero claro, si en un momento determinado te dan la oportunidad de hacer algo, pues hombre, no me pareció decente decir que no. Porque, bueno, vamos a ver. En mi hospital, o sea, yo había aprendido qué era lo que había que hacer para la donación en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que fue el primer hospital que hizo un trasplante de riñón en Madrid y el segundo en España después del Clínico de Barcelona, o sea que tenía una trayectoria de hace ya muchos años. Allí fue donde aprendí a pedir los órganos, y después en el Ramón y Cajal pues lo mismo, establecimos un grupo que era dentro de Madrid bastante potente, de los más potentes que había, y sabía perfectamente lo que había que hacer. Entonces yo sabía lo que había que hacer, sabía por qué algunos hospitales funcionaban, por qué otros no funcionaban. Bueno, pues es una oportunidad realmente de hacer algo. Y entonces había que llevar la filosofía, que yo sabía que funcionaba en un hospital. Bueno, pues es muy sencillo. Si este hospital funciona, pues hay que llevarlo primero a todos los hospitales de Madrid, después de otra comunidad y así a toda España. La cosa es así de sencilla. Y entonces nos encontrábamos en una situación en el que la filosofía que había para la donación era lo que yo llamaba el modelo clásico. El modelo clásico es, vamos a ver, la gente dona o no dona dependiendo de su grado cultural y dependiendo de creencias religiosas, de no sé qué. Entonces, ¿cuál es la única solución? Pues hacer muchas campañas de donación para convencer a la gente que done. Y yo desde el hospital había visto que las cosas no eran así. O sea que nosotros nos encargábamos de pedir los órganos, el nefrólogo que estaba de guardia. Y entonces yo había visto que dependiendo de qué nefrólogo estaba de guardia, la familia decía que sí o la familia decía que no. O sea que había nefrólogos que tenían una especial habilidad para exponer el tema a la familia y le decían que sí a todos. Y sin embargo había otros que no sacaban un donante de ninguna manera. Entonces yo estaba convencido de que era más médico dependiente que no ciudadano dependiente. Entonces, eso fue fundamental, eso por una parte. Y por otra parte decía, bueno, lo que no nos podemos permitir es que si hay 6 nefrólogos de guardia, uno para cada día de la semana, pues resulta que 3 de ellos no consigan donantes. Luego aquí lo que hay que hacer es utilizar a gente que verdaderamente lo sepa hacer, seleccionarlo, entrenarlo y ponerlo a hacer ello y tal. Y bueno, pues esa fue la filosofía, y realmente esa es la base de todo. La base de todo fue decirme, déjate de historias. Esto no es un problema ni de conciencia social ni de nada por el estilo, que esto depende de cómo se lo cuentes. En un momento que es trágico, que tú te enfrentas a una familia que ha perdido a la madre, al padre, al hijo, y que claro, si se lo sabes contar, pues realmente desarrollas un sentimiento de empatía de esa familia y al final acaba donando, y si no, pues no acaba donando. ¿Cómo se le debe contar? Claro. Entonces, bueno, pues nosotros en ese momento lo que hicimos fue, digamos, de alguna manera seleccionar a las personas que mejores resultados tenían y que, por tanto, aparentemente mejor comunicaban. Y esas personas, pues, empezaron a formar a otras. Quienes mejores, luego en España, pues surgieron puntos en donde, digamos, que eran de excelencia. Pues, por ejemplo, un punto de excelencia, pues eran los de Alicante, tanto. Y aquí sí que no importa que sean médico o enfermera. Nosotros establecimos algo que era muy importante, y era que siempre una coordinación estuviera dirigida por un médico. ¿Por qué? Pues porque en general los médicos somos muy clasistas. Y entonces, claro, el donante estaba en la unidad de vigilancia intensiva. Entonces tenía que venir un médico de otra especialidad a decirle al de medicina intensiva que ese podía ser un donante. Si el que venía era un médico, pues bueno, se establecía un diálogo médico-médico, bueno. Pero si la que venía era una enfermera, pues mal vamos. Y eso lo había visto yo en nuestros hospitales y tal.
Y entonces establecimos que siempre hubiera un médico, pero que efectivamente hubiera también una serie de enfermeras pues ayudándole, colaborando con él. Y aquí, pues la verdad es que en la entrevista familiar muchas veces las enfermeras pues tienen grandes ventajas sobre los médicos. Y por ejemplo, en el equipo de Alicante había una enfermera que realmente lo hacía muy bien y que pudo transmitir a varias generaciones de coordinadores pues esa forma de solicitar los órganos. En general, quienes mejor los solicitan te dicen que lo que hay que hacer, bueno, te dan una serie de normas como el sitio donde hay que solicitar los órganos. A veces hay películas americanas en las que se ve pedir los órganos en un pasillo. Eso es lo último que se puede hacer. Hay que hacerlo en un sitio tranquilo, sin prisas, y dejar a la familia sobre todo que se explaye, que cuente su experiencia, que tiene que pasar por una serie de fases, una fase de duelo y tal. Y entonces el coordinador nunca puede tener prisa, tiene que dejar a la familia que hable, que se explaye, que diga lo que quiera, más que pedir. Y entonces, más que pedir, al final es la propia familia la que te ofrece la donación. Eso sí, las cosas van muy bien. Ahora, eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. Y bueno, pues enseguida nos enfrentamos a situaciones complicadas. Hay personas de determinadas etnias que es muy difícil que donen, pero bueno, se consigue con realmente con perseverancia, pues al final se logra que incluso esas personas durante muchos años el índice de donaciones de personas no nacidas en España ha sido muy similar al de personas nacidas en España, lo cual quiere decir, es otro dato a favor de que es el que hace la entrevista quien al final marca el resultado. Y luego, pues como las cosas casi siempre se suelen demostrar matemáticamente, pues hay una cosa que son en la Unión Europea hacen encuestas periódicas a la población sobre distintos aspectos. Y uno de ellos es entrevistas a poblaciones europeas de todos los 20 y tantos países de la Unión, preguntándole, ¿usted donaría sus órganos después de la muerte? Sin más explicaciones, ¿sí o no? Y entonces lo curioso es que hay países, como sobre todo los escandinavos, que te ofrecen un grado de síes cercano del 90 y tantos %. Y España siempre está en una zona de 60 y tantos %, 70. Pero a la hora de la verdad, España tiene 3 veces más donantes que los escandinavos. Es que a mí me parece, si me permite, yo creo que los escandinavos son generalizaciones, son por supuesto, cada persona es diferente. Me parece que cuando saben que les preguntan por algo de su país lo dicen todo muy bien, porque salen muy altos en todos los rankings, sí, pero luego las cifras reales no son tan buenas. Eso es verdad, pero nosotros siempre estamos somos más sinceros, decimos, oye, pues no lo sé. Nosotros siempre nos quedamos en la zona media, en eso. Cuando preguntan a la gente por la calle, bueno, ¿usted donaría sus órganos después de morir, sí o no? En España siempre se sale alrededor de un 60 y tantos %. Sin embargo, las negativas familiares en España durante muchos años han estado alrededor de solamente un 12, un 13%. O sea, el 80 y tantos % dice que sí, pero después de la entrevista. O sea, que hay un 20 y tantos % de diferencia de gente que habría dicho que no, pero que después de la entrevista dice que sí. En base a empatía, entendemos, en base a, como usted dice, a dejar mucho hablar y que se explaye la familia en un momento tan... Sí. Y a saber encontrar las palabras precisas y todo este tipo de cosas. Claro, eso es fundamental, porque si uno no reconoce esto, si uno sigue pensando que esto de la donación viene por obra y gracia del Espíritu Santo y por creencias culturales, pues claro, no puede poner solución a todo este tipo de cosas. Pues déjeme que le diga 2 cosas. Lo primero, darle las gracias, porque usted, como siempre pasa con la gente excepcional en mi experiencia, encima son humildes, pero excesivamente humildes. Usted ha contado como si no fuese nada que le seleccionaron a usted, que usted decidió decir que sí, meterse en un embolado sin saber mucho cómo hacerlo. Y luego, además, ese punto que tienen el sector sanitario, los doctores, los enfermeros, las enfermeras, que es ver al paciente, ver el sufrimiento de una persona y decir, esto no puede ser, si no puede ser que esté esta persona que le conozco estar enganchada a una cama 15 años. Voy a hacer lo que pueda. Eso no es obvio, hay gente que a lo mejor no lo hubiese aceptado. Entonces,
a través mío en este caso, pero ¿cuántos cientos de miles de personas en España querrían darle las gracias? Yo tengo la suerte de poder decírselo cara a cara. De verdad, muchísimas gracias por decidir en su momento, vamos para adelante. Entonces lo agradezco mucho, porque la verdad es que sí, es verdad que todavía cuando me encuentro con enfermos y de mis tiempos y bueno, y gente de asociaciones de pacientes y todo eso, pues la verdad es que sí, están tremendamente agradecidos de lo que ha pasado, sobre todo si conocen cuál es la situación de otros países, ¿no? Pero bueno, aquello... Y yo sabía que cuando me metí en todo esto, pues me la estaba jugando, porque claro, en ese momento la verdad es que estaba todo el mundo con la escopeta preparada, vamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, desde todos los puntos de vista. Lo que pasa es que, mire, esto empezamos en septiembre del 89. Bueno, empezamos a hacer todas estas cosas, los hicimos lo más rápido posible. Había que contar con las 17 autonomías, en fin, como ahora. No era muy distinto a la situación que se vivía entonces. Había que convencer a mucha gente, pero lo cierto es que empezamos a hacerlo. Creamos de una forma inmediata pues lo que se llamó la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial, que entonces estaba empezando. Y dijimos a cada una de las comunidades de las 17 que nombrara un representante para estar allí para decidir qué hacíamos entre todos. Y empezamos con esta política de ir colocando coordinadores en los hospitales. Y bueno, pues nosotros empezamos en el 89. Entonces estábamos en la parte media-baja de Europa, como decía. En 3 años nos colocamos los primeros del mundo. O sea, en el 92 ya éramos los primeros del mundo. Y llevamos desde entonces, ¿no? Y llevamos desde entonces, pero vamos, que aquello no fue cuestión de matices, es que fue pum, 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 pum. Y entonces, claro, aquí ocurrió una cosa, y es que en esta vida lo que más ayuda a triunfar es el éxito, siempre. Entonces, bueno, pues cuando vieron que aquello funcionaba, dijeron, bueno, pues habrá que hacerle un caso a esto porque realmente... Pero su sensibilidad o su enfoque fue increíble. Es que era la segunda cosa que quería comentar. Lo primero es decidir hacerlo. Lo segundo es esta pregunta que le hice yo, de ¿es cultural o no? Esa forma que tuvo usted de no esconder la cabeza debajo del ala, de un método analítico, decir, oiga, con este nefrólogo nos dicen que sí el 100%, con este nos dicen que sí el 14%. Sí. Esto no puede ser. Pero no dar palmaditas en la espalda y no todo, sino decir, oiga, aquí hay una situación, no metemos la cabeza debajo del ala ni damos soluciones para que esté todo el mundo contento, aquí hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Es que lo fácil, y esto ha ocurrido y ocurre en multitud de países, lo fácil es decir qué guapos somos todos y qué generosos es la población, y bueno, como tal, pues esto se soluciona en 2 patadas haciendo una campaña diciéndole a la gente lo guapa que es. No se soluciona nada. Es decir, hay que coger el toro por los cuernos y realmente decir, bueno, aquí el problema está aquí. Y bajar al detalle. Sí, pero usted tiene que decirle, a lo mejor, a un nefrólogo que tiene más edad que usted en ese momento, que es una persona con un ego importante, y decirle, doctor Fernández, usted necesita una formación, o aquí hay una cuestión que... ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Mucho más complicado. Dice, usted mejor se retira. Pero eso lo dice usted ahora, pero es que eso tiene que ser una locura. ¿Cómo lo hace? Ocurrió, ¿eh? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega? Porque usted en ese momento, ¿qué tenía? ¿40 años? ¿45 años? Pues yo tenía 49 o 40 años. Y bueno, a uno de los que se lo tuve que decir fue a mi anterior jefe, o sea que... Claro, No. Y por ejemplo, vamos a ver, en Madrid, pues claro, cuando tú empiezas con estas cosas, pues lo que me decían en las comunidades donde la sanidad estaba transferida es, mira, majo, tú el problema lo tienes en Madrid, de manera que como te han nombrado en Madrid, arregla Madrid y luego ya veremos. En consecuencia, vamos, me lo dijeron literal. Entonces, claro, ¿yo qué hice? Pues me fui por Madrid, hospital por hospital, sabiendo cómo funcionaban las cosas. Dice, tú sí, tú no.
vamos, literalmente hablando con el director de hospital diciendo, mira, aquí tienes un problema, este señor que tienes de coordinador no funciona ni mucho ni poco ni nada, de manera que cambiarle inmediatamente. ¿Y por qué le hacían caso, doctor? Bueno, porque entre otras cosas yo venía por dos motivos, porque aquello estaba totalmente razonado. Es decir, no era opinión. Eran números, mira, hospitales grandes de Madrid, aquí tienes en este hospital que funciona, tienes 40 donantes al año, aquí en tu hospital tienes 5. O sea, explícamelo porque la población es la misma. O sea, que no... ¿Usted cree que eso sería replicable ahora mismo? Porque yo tengo el miedo, tengo el temor de que aunque vayas con las cifras, alguien quiera proteger a alguien Siempre. político o No, por no, nada. eso ocurre siempre. Lo que pasa es que, como digo, en ese momento yo no sé si es que yo me lo creía mucho, y luego también ocurre una cosa. A mí, como le dije antes, era el director provincial de Madrid, o sea, el que mandaba en la sanidad de Madrid, el que me había colocado allí. En consecuencia, cuando yo se lo dije, dice, me apoyó total. Dice, cuando tú vayas a hablar con un gerente, bueno, me lo dices y hablo yo con el gerente primero. Pero es que lo que me parece increíble y precioso y a la vez todo el mérito es que algo tan increíble como la ONT, en el origen está en la puerta a puerta. Y en una relación personal, usted con su anterior jefe, en ir a lo granular, a enseñar, a entender el sistema, no juzgar y no decir, no, es que claro, es que el entorno de un hospital es muy jerárquico y si viene solo una enfermera, esto no va a funcionar. En vez de poner paños calientes, decir, no, ¿cómo lo arreglamos? Esto es así. Había que entrar en puntos que eran neurálgicos, claro. y que a veces costaba mucho porque entraban dentro del ámbito personal. Y bueno, entonces yo me hice a la idea, bueno, aquí o entras o no entras. O sea, esta es una ocasión que tienes y una de dos, o lo haces o no lo haces. ¿Cuántos enemigos se hizo? Oh. Me puedo imaginar. Un montón. Y a veces de gente que, bueno, de compañeros míos y todo esto. Y además yo impulsé una situación, bueno, que no fue en absoluto inocente, pero que fue, vamos a ver. El donante de entonces, el de ahora ya menos, pero el donante de entonces se gestionaba siempre en la unidad de vigilancia intensiva, porque era una persona en muerte cerebral que se declaraba muerto según los criterios neurológicos, y entonces pues era la familia la que tenía que decir si donaba, el juez, etcétera. Pero todo se hacía en la UVI. Entonces, claro, los primeros coordinadores éramos todos nefrólogos. ¿Por qué? Pues porque llevábamos a los enfermos en diálisis y éramos los que nos teníamos que buscar la vida para que hubiera donantes. Pero ya que yo lo veía una situación poco racional. Aquí lo lógico es que el coordinador sea el señor que está en la UVI, era el médico de la UVI, que es el que tiene el donante al lado. Porque la mayoría de los donantes no se pierden porque la familia de alguien, no, la mayoría de los donantes se pierden porque nadie se da cuenta de que esa persona que va a fallecer puede ser un donante. Es decir, esa es otra de las claves del asunto. Y el nefrólogo que está fuera de la UBI no tiene por qué saber que hay, en la cama 3 de la UBI hay un señor que va a fallecer y que puede ser donante. Claro. Y dije, bueno, aquí lo inmediato es que el coordinador sea el que está dentro de la UBI. Claro, y sabe lo que hay. En consecuencia, otra de las cosas que se hizo fue cambiar la figura de los nefrólogos coordinadores por intensivistas coordinadores. Es decir, yo les tuve que decir a mis compañeros de especialidad, mira, lo vuestro tenéis una amplísima gama de funciones de la especialidad, pero esta no. Wow, pero es que usted se fue contra todo un sistema que era deficiente y que había que mejorar, pero que tenía que ir diciéndole a todo el mundo una serie de cosas. Me encontré con todo tipo con una amplia gama de resistencias al cambio, que es uno de los fenómenos más universales que existen, ¿no? ¿Y de dónde sacó la fuerza, la motivación? Porque llegar a casa, me imagino por la noche, después de un día de enfrentamiento con personas que usted conocía de hace tiempo, con colegas o... No, fue tremendo. Fue tremendo porque además este era un frente. Además, en Madrid la cosa fue muy espectacular, porque en el momento que empezamos a cambiar, sí, en España, pues los trasplantes subían, los donantes subían así, en Madrid subieron así. Estaba en una situación de desastre y no hay cosa mejor, que suba mejor que lo desastroso. Entonces, claro, aquello fue muy espectacular. Y cuando empezó a subir en Madrid, claro, los demás dijeron, ostras, este debe estar haciendo algo y tal.
pero la situación con las autonomías entonces era... Eso le iba a decir yo. ¿Cómo consiguió que no hubiese una intromisión política o una instrumentalización? No, hubo todo tipo de intentos. Incluso los equipos de trasplante pues funcionaban muy regionalizados, por decirlo así. O sea, los equipos de trasplante de Cataluña pues se oponían por completo a esto porque pensaban que esto les iba a ir en su contra. Era un ambiente absolutamente insano. Y de hecho yo, uno de los días más tristes que recuerdo fue a los pocos meses de empezar. Pues hubo un congreso europeo de trasplantes y bueno, la verdad es que los cardiólogos y cirujanos cardíacos fue en Barcelona y me tendieron una encerrona, pero bueno, que me llevaron de todo menos guapo, vamos. Fue un cardiólogo que todavía se lo recuerdo unas cuantas veces. Dice, mira, el problema de los trasplantes en España eres tú. ¡Wow! Dice, vete y déjanos en paz. Así, ¿eh? O sea, la situación bueno, era de caos total. ¿Cómo estaba España? Entonces era un caos. Pero qué lección más fuerte y más bonita de... Sea usted haciendo todo eso y al final con lo que ha terminado siendo, pero tuvo que pasar como se diga, ¿no? Cruzar el Rubicón y aguantar que le digan eso a usted y luego lo que consiguió. Ese cardiólogo nunca le pidió perdón después. No, en la vida. ¿Cómo puede ser eso? En la vida, y no fue el solo, ¿eh? La encerrona de los cardiólogos fue para recordar. Bueno, de hecho, ¿cómo será que usd lo recuerda 30 años después? Esto pasó a principios del año 80, del año 90, perdón. Entonces, naturalmente que lo recuerdo. Ahora, también decirte una cosa, yo aguanto poco. O sea que todos los que vinieron con esta cosa, se llevaron también lo suyo, ¿eh? Pero perdóneme que le vuelva a decir, que le vuelva a dar las gracias, porque desde fuera parece un milagro, conociendo España con lo bueno, con lo malo. Como le digo, yo lo puedo ver también con una distancia, comparándolo con un país como Japón. Yo me imaginaba, por eso tenía tantas ganas de hablar con usted, digo, lo que habrá tenido que superar este hombre de zancadillas a todos los niveles en un sector que es muy tradicional también. Sí. Y ahora que lo escucho es que de verdad es que es usted un héroe, pero ¿cuánto le debemos? No, porque además, claro, estos fueron los comienzos que fueron muy complicados, pero después todo el equilibrio, por ejemplo, con las comunidades ha habido que mantenerlo durante los 35 años de vida de la ONT y seguimos así, o sea, que realmente... Ahora es curioso porque el Ministerio de Sanidad, la ONT, realmente en los trasplantes competencias tiene muy pocas. Tiene una competencia de coordinación y sin embargo la gente hace equivaler cualquier cosa que se hace en trasplantes en España con la ONT y no es verdad. O sea, nosotros la única competencia que hemos tenido ha sido coordinar a equipos, coordinar a personas, pero yo no podía decirle a ningún equipo que trabajaba en el hospital Ramón y Cajal o en el hospital tal, tú haces esto, tú haz lo otro. No, yo no tenía autoridad para hacerlo. La única autoridad era la autoridad moral. Ahí está el mérito de lo que usted ha hecho, porque yo tengo aquí apuntado una pregunta para usted. Mi respuesta mi autorrespuesta a esta pregunta es un poco pesimista. Si hubiese podido lanzar algo igual a día de hoy con todas las redes sociales, con todo lo que hay, con todo lo tal, yo creo que no. Hubiera sido otra historia. ¿Usted cree que el mismo día que a usted le pusieron a bajar de un burro los cardiólogos, eso estuviese en Twitter al día siguiente, su asociación de nefrología se pondría a tirarse los trastos con la asociación de cardiología? Sí, sería imposible. Ya se saldría en las noticias por la mañana, ya habría dos frentes, ya. Me parece una historia tan milagrosa lo que han conseguido. Es probable, sí, probablemente fuera más complicado. Por otra parte, yo creo que el tema de las competencias, de las autonomías y todo eso ahora está más enrevesado que estaba en su día. Pero bueno, la verdad es que se hizo y yo no sé si sería factible de hacerse ahora, no lo sé. Me parece realmente de verdad emocionante todo lo que nos está contando y todas las historias que yo las suponía en otros sectores, en otras cosas, pero claro, yo también he tenido mi experiencia de tener que coordinar, de sacar adelante
empresas, compañías que están creciendo, siempre con intereses contrapuestos, difíciles, sin palancas para hacer nada más que una autoridad moral o lo que sea. No, no te da moral, porque bueno, que tampoco hemos hablado, es que cuando se inaugura la ONT, realmente lo único que se inaugura es un pabellón, y me dan como todo personal 2 secretarias. Es decir, entonces un querido colega me define como el nefrólogo español con más metros cuadrados de moqueta. Qué bueno. Y entonces, bueno, pues nada, toda la dotación era aquello y ni siquiera teníamos teléfono. Madre mía. Entonces, ni móviles ni nada, lo digo para... No, para... Los móviles no se habían inventado. Claro, pero para la gente que nos escucha es que dirán, bueno, pues usted con sus 2 secretarias pues se coordinaría con el móvil mandando un WhatsApp, ¿no? Pues es que no había nada. No había nada. No había nada y bueno, pues eso fue una de las razones por las que los profesionales, los cirujanos y todo eso estaban muy de uñas, porque claro, decían, y no sin razón, que esto había sido una cosa del ministerio para decir que hacían algo. Y no sin razón. Y no sin razón. Vamos, ¿cómo sería la cosa que ni siquiera quedó constancia del día que se inauguró la ONT? Porque, por supuesto, el Ministerio no hizo ni una nota de prensa, no hizo nada. No quería sacarse una foto con algo que pensaban que era un barco naufragando, que iba a ser una... Nada. Y el más convencido de todo era el entonces ministro de Sanidad, Julián García Vargas. Bueno, estaba convencido de que aquello iba a ser un desastre. Iba a ser un desastre. Pero cuando fue bien, seguro que se pusieron las medallas, las medallas rápido. Todas las medallas del mundo. Pero vamos, durante tiempo, todo mi personal fueron esas 2 secretarias y luego, pues, 6 enfermeras, que eso sí me las dejaron escoger, con lo cual me llevé las mejores enfermeras del ramo de Cajal. Y fue cuando empezamos a funcionar. Las entrenamos y bueno. ¿Cuál fue el momento más duro, diría usted, si hubo algún momento crítico que diga al principio, los primeros años, que diga, estuvimos a punto de cerrar el chiringuito y aquí se terminó todo? O si lo hubo, o algún momento que fuese duro, difícil. O fue realmente... Fue increciendo, no hubo un momento complicado, porque los primeros días, el show de los cardiólogos, pues la verdad es que fue un momento muy complicado, porque lo que ellos buscaban era dar un jaque mate, vamos, no, sin más consideraciones. Madre mía. Y bueno, aquello fue muy complicado. Pero bueno, hubo momentos complicados, porque uno de los problemas que había entonces, y no de los más pequeños, era solucionar esto tan bonito que cuando viven donantes salen los cirujanos con los aviones y todo esto. Pues, en ese momento no había ningún mecanismo para gestionar eso de los aviones, ni nadie que quisiera pagarlos. El tema logístico, claro. El tema logístico. Y entonces, pues bueno, hasta entonces había habido de todo. Había habido cirujanos que habían tirado de su tarjeta para pagarse el avión. Había habido otros cirujanos que habían cogido un avión de línea para ir a por un hígado. ¿En serio? Es decir, había habido de todo, sí. Wow. Y la verdad es que nosotros estábamos intentando solucionarlo, hablando con el ministerio y diciendo, oye, que esto es un problema, que esto hay que solucionarlo, que tenéis que establecer un mecanismo, que tal, que no sé qué. Por supuesto, lo del ministerio no hacían absolutamente nada. Y entonces, pues ocurrió... Bueno, pues lo que ocurre siempre, a la ley de Murphy, que es que hubo un día que había una reunión del Consejo de Europa y yo tuve que ir a París, y cuando había llegado hecho polvo a París, estaba en el hotel intentando dormir, entonces me llaman desde la ONT, las enfermeras que estaban de guardia, y dicen, mira, que es que hay un donante no sé dónde, que van a ir a por el corazón los cirujanos de Portahierro, que dicen que si no se les pone el avión, que por supuesto que no van, que se pierde el donante, que es un escándalo, que no sé qué. Y entonces yo lo que les dije, pues le dice, mira, lo único que tenemos en estos momentos, no tenemos dinero, no tenemos mecanismo de hacerlo, pues es el sello del ministerio. Entonces te coges un fax, entonces está funcionando con faxes, le pones 18 sellos del ministerio y se lo mandas a la compañía aérea, a la de los aerotaxis, diciendo que esto es de parte del ministerio y que ya se lo pagarán. Y efectivamente. Eso lo hace usted, esto, auditoría interna, no sé qué. No, efectivamente, fue la forma, porque efectivamente la compañía dijo que sí, que bueno, que ya se lo cobraría al ministerio, y efectivamente el ministerio lo acabó pagando mucho después.
Pero fue la forma, o sea, esto se solventó, vamos, literalmente por las bravas. Y eso sí fue un momento en que podía haber sido, porque claro, se pierde un donante, se monta el escándalo. Está claro que no tenemos mecanismo para habilitar esto, pero vamos, a partir de ahí es que lo hicimos ya continuamente. O sea, cualquier avión que salía, pues pum. Le poníamos ahí los sellos y ya. Sí, hasta que pasado un tiempo decidieron algo que era lo más lógico, y es que realmente eso tenía que ir a los presupuestos de los hospitales, porque igual que los hospitales pues pagaban el quirófano, pagaban no sé qué, pagaban no sé cuánto, bueno, pues el desplazamiento de esto pues es un gasto más de los hospitales, pues ya está. Es emocionante, la joya de la corona, repetimos, es el mejor sistema del mundo durante más de 30 años. ¿Cómo empezó por un equipo, el doctor, 2 secretarias, 6 enfermeras y, como dice usted, por las bravas, en contra todo el mundo? O sea, que es que porque si no, ahora que se está en el mejor nivel, al top mundial, parece como que esto fue... Sí, por eso es tan importante darle un poco de visibilidad a la gente que esté hoy intentando sacar algo adelante. Es imposible que sea algo tan increíble como esto, pero que es que ahora, en este mundo que vivimos ahora de redes sociales y todo, parece como que todo es inmediato, todo... Ahora parece que cayó del cielo. Y todavía hay gente que cree que cayó del cielo. Y que fue inmediato, es que usted lo dijo, es que yo lo tenía aquí apuntado, lo tengo aquí, origen 1989, pero ¿desde cuándo? Usted dijo desde 1980, y 9 años estaba fue en papel. Estaba en el BOE, pero nada más. Y desde el 89, entonces que todas las cosas llevan un tiempo y los comienzos son, a mí me parece, de verdad, ahora la gente moderna lo llama del 0 al 1, ¿no? De cuando no hay nada a dar el primer paso y construir algo, ese primero es maravilloso. ¿Qué en este momento, qué margen o cómo cree que se podría mejorar a día de hoy la ONT? Bueno, yo creo que la ONT es un ejemplo de mejora continua. Es decir, no es que crezca saltos. Ha habido algunos saltos importantes, pero lo más importante para el crecimiento de la ONT es un paso que se dio pues a principios de la década pasada, que fue cuando se optó por algo que hoy vemos muy fácil, pero que entonces era muy complicado, que es lo que se llama la donación a corazón parado. La donación a corazón parado, o sea, todo el donante clásico es el donante de muerte encefálica. Y la donación a corazón parado son personas que no han llegado a la muerte encefálica, pero que van a fallecer, y entonces todavía se puede, pues, hablando con la familia y con una serie de precauciones, obtener los órganos cuando esa persona pues se le retira el soporte vital, fallece definitivamente en parada cardíaca, y entonces se obtienen los órganos. Eso es un tipo de donación que se hacía en los países anglosajones. Se hacía en Inglaterra, se hacía en Estados Unidos, se hacía en Holanda, pero que aquí en España realmente no lo hacíamos y ni siquiera estaba previsto en nuestra legislación. Entonces, después de analizar mucho el tema, pues llegamos a la conclusión de que había que ir que el futuro estaba ahí, porque teníamos constancia de que el número de muertes encefálicas iba en descenso por el descenso de los accidentes de tráfico y por muchos motivos dentro de las UBIs, de que cada vez había más limitación de la terapia del soporte vital, que eso es importante. Es decir, la gente en general no quiere que se extremen los cuidados de las personas que están en riesgo de fallecer. Y eso supone que mucha gente que a lo mejor antes llegaban a muerte encefálica empezaron a no llegar. Entonces dijimos, bueno, aquí hay que dar un giro. Entonces hicimos un estudio piloto en el País Vasco, en el Hospital de Vitoria. Hicimos un consenso con todas las sociedades científicas españolas, que nos duró 2 o 3 años, pero que al final salió. E hicimos hasta incluso un cambio de ley en el que yo creo que no se enteró nadie de que se estaba haciendo, porque claro, lo que estábamos diciendo era cambiando la definición de muerte. Claro, a ver quién se va hoy al Parlamento diciendo que va a cambiar la definición de muerte. Entonces nosotros lo hicimos con todo el soporte técnico, legal y de todos los sitios, pero vamos, sin abrir la boca. Porque sí, si levantabas la liebre, Entonces todavía en España se decía que éramos un país profundamente católico, que no sé qué. No había ningún país católico que hubiese aceptado este tipo de donación. Hoy sí lo hay, pero entonces no. Hoy lo ha aceptado hasta Italia, pero bueno, entonces la verdad es que no. Entonces todo esto se hizo a principios del 2011. Se cambió un Real Decreto, y entre una de las cosas que se cambió en ese Real Decreto fue esa definición de muerte. Y entonces, en estos momentos, la donación de corazón parado representa el 55% de nuestros donantes, es decir, más de la mitad.
O sea, si no hubiéramos hecho eso, España se habría parado hace 15 años. O sea que, como dice usted, es un sistema en continua evolución. En continua evolución, es decir, eso fue fundamental. Y en estos últimos 15 años, pues también ha habido otras dos revoluciones, yo creo que muy importantes. Una, la participación de los médicos de urgencia. Todos los médicos de urgencia nos dimos cuenta en un momento determinado que sí, que efectivamente que los donantes acababan en la UBI, pero que donde salían era de urgencias. Claro. Y que si realmente entrenábamos a esos médicos de urgencias, entonces claro que los entrenamos a más de 10.000 médicos de urgencias de toda España. Y empezamos en estos momentos el 25% de nuestros donantes proceden de urgencias. O sea que son cifras estratosféricas que ponen de manifiesto que si el sistema, que si siguiéramos haciendo lo mismo que en el 2010, se hubiese estancado. En España en estos momentos estaría dentro de los países del montón. Lo que pasa es que hemos ido introduciendo todo este tipo de cosas y a su vez estas cosas que nosotros introducíamos nos iban copiando fuera. Porque, claro, España... Lo hemos sabido poner en valor porque yo esto lo comento en Japón y no saben que España es líder mundial en trasplante. Japón es un punto y aparte. Porque, para muchas cosas, lo sé. Sí, porque vamos a ver. Cuando tenemos un problema muy serio en la donación, en general, con todos los asiáticos, con toda la gente que procede de países asiáticos. Pero el tema de Japón es particularmente complejo, porque es que allí no han admitido nunca la muerte encefálica. Es que no la admiten, sin más. Y de hecho, el primer cirujano que hizo un trasplante cardíaco en Japón fue a la cárcel. Fue a la cárcel porque le acusaron del crimen con el donante. En Japón hay una cultura, no sé si está relacionado, pero hay una cultura de mantener a las personas en estado vegetativo muchísimo tiempo. Yo creo que porque favorece a la familia que siguen cobrando, favorece al hospital, favorece a todo el mundo. Pero vamos, frente a eso es que es imposible. Vamos, tan es así que, por ejemplo, claro, es curioso porque en Japón hay varias cosas que han venido condicionadas por esta no admisión de la muerte encefálica y por lo tanto no admisión de la donación de órganos en muerte encefálica. Claro. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los japoneses? Primero, las unidades de diálisis, o sea, el problema de la sobreabundancia de enfermos en diálisis en Japón ha sido espectacular desde hace muchísimos años. Entonces, mientras que las máquinas de diálisis europeas eran así, rectangulares, las máquinas de diálisis japonesas eran así, muy finitas, porque era la única forma de que cupieran muchos enfermos en muy poco espacio. Primera cosa. Segunda cosa, han potenciado al máximo la donación de vivo. Entonces, por ejemplo, como no pueden obtener hígados de donantes fallecidos, lo que han hecho es desarrollar al máximo la donación parcial de hígado, es decir, coger un fragmento. De hecho, toda la tecnología de donación de vivo o de hígado es japonesa. Todos los cirujanos españoles han ido a Japón a aprenderla. Qué curioso. Y, por ejemplo, en el caso del riñón, pues claro, la única posibilidad de acceso es la donación de vivo. O sea, Japón, que tecnológicamente es una potencia de fuera de serie, pues ha potenciado todas aquellas cosas para las que filosóficamente está preparado. No ha sido casual. Yo llevo muchos años en Japón y conozco bien el país. No, ha sido así. Pero claro, es que lo del cirujano cardíaco, es una cosa muy notable, porque es que le metieron en la cárcel y claro, a ver quién es el guapo que después de eso sentando un precedente, obviamente. Se atreve, claro, aquello fue un precedente. Esto fue hace 1000 años. Esto fue en los años 70, 80, una cosa así, ¿no? Y entonces, claro, pues la imposibilidad. Y luego, por ejemplo, en otros países son menos, en otros países asiáticos, por ejemplo en China. Bueno, en China han hecho de todo. En China, una de las cosas que han hecho los chinos durante muchos años fue utilizar los órganos de ejecutados. Pero ahora que parece que están saliendo de la barbarie esta, pues sí, es verdad que están entrenando personas en los hospitales parecidas a los coordinadores españoles de alguna manera, y los chinos sí parece que van mejorando en este sentido. O sea, ¿Y por qué no se conoce? Bueno, o a lo mejor no se reconoce, se conoce pero no se reconoce que el sistema español es el mejor del mundo. Sí, los americanos, los colegas, los alemanes, los nórdicos. Sí, eso lo reconoce todo el mundo. Eso lo reconoce todo el mundo. Y de hecho eso no tienen discusión. Lo que pasa es que son muy aficionados todos estos a buscarle explicaciones a eso, es decir, que si los españoles somos así o somos así. Pero es verdad que el modelo español
ha impregnado la forma de trabajar de prácticamente todo el mundo. Pasa que muchas veces sin reconocerlo. Pero los propios norteamericanos han introducido dentro de su sistema. Introducir el modelo completo es imposible, porque la sanidad española y la norteamericana no tiene nada que ver. De forma de cómo están organizadas, de forma de todo. Pero, por ejemplo, los americanos, en lugar de tener el coordinador, como teníamos nosotros, teníamos lo que se llama las OPO, las Organ Procurement Organizations, que eran pues una especie de equipos al que llamaba al hospital, y entonces ese equipo se plantaba en el hospital, pero que venía de fuera y se encargaba de todo, de hablar con la familia, de hacer todo. Pero claro, no les funcionaba por eso que decíamos antes, porque lo difícil es llamarle, es encontrarle y llamarle. Entonces hubo un momento en que los americanos estudiaron mucho lo que nosotros estábamos haciendo, fuimos muchas veces allí, se lo explicamos, y claro, decidieron que sí, que iban a seguir con lo de las OPO, pero que lo que iban a hacer era poner una key person dentro del hospital, que en el fondo es nuestro coordinador. Eso es lo claro, efectivamente. Y entonces enchufaron las dos cosas y les va bien. En estos momentos a los americanos les va francamente bien, aunque les va francamente bien por un hecho muy poco brillante, y es por la epidemia de fentanilo. Es verdad, leí ayer que un porcentaje desmesurado de donantes en Estados Unidos son muertes por el fentanilo. Sí. Son de fallecidos por... De hecho, España le sacaba a Estados Unidos, no sé, 20 puntos de donación, y ahora están muy poquito por debajo de España, y son todos muertos por fentanilo. Y además son personas jóvenes. Sí. O sea, es una epidemia. Yo leí que no sé si morían 100.000 personas al año. Una locura. No, una burrada. Una locura. Una burrada, y claro, muchas de esas personas fallecen y son donantes. Y además son donantes jóvenes. Perfecto, o sea, perfecto no, una tragedia, pero desde el punto de vista de los órganos es mejor un riñón de alguien de 23 años, claro. El caso de Estados Unidos es un caso realmente curioso, macabro. Porque, sí.